poderoso de Jesús. Amén. Así que seguimos adelante y tenemos la exhortación o la enseñanza de hoy y la he titulado Aprende a obedecer los no de Dios o el no de Dios. En este caso leímos la historia de Balaán y voy a colocar muchos ejemplos del Antiguo Testamento de hombres que obedecieron y otros que desobedecieron el no de Dios. Y si encontramos en la historia de Balaán, él a un no de Dios no lo obedeció. Dice, aquí llegaron los sirvientes de Balac y miramos que traen economía y encontramos que él les dice a los sirvientes al otro día, Yahshua no quiere que yo vaya con ustedes, pero según él, yo sí quiero ir. No sé de qué manera lo convencieron y él se fue a maldecir al pueblo de Israel por un dinero, por un botín o por un regalo. Y encontramos que no le fue tan bien a Balaán porque le tocó bendecir al pueblo y lo otro encontramos que él engañó al pueblo de Israel y lo hizo fornicar con los otros pueblos y encontramos que cuando Israel toma la tierra prometida, Dios les ordena que lo busquen y mataron también a Balaán. ¿Por qué? Por no obedecer un no de Dios. Fácil. Pero nosotros lo hemos hecho difícil porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros vemos adecuado, lo que nosotros pensamos que es correcto. O a veces para no quedar mal con los demás, ¿qué dirá la gente? Y con el qué dirá la gente empezamos a desobedecer el no de Dios. Y en esto encontramos que hay muchos no de Dios en las escrituras, pero muchas veces nosotros pensamos que solamente en Dios es como dice Pablo y en Dios es todo sí. No, nosotros en Dios todo es sí, Dios, sí Señor. ¿Para dónde te envío? ¿Vas a tal parte? Sí Señor, nosotros en Dios tenemos un sí, pero es en Dios, no en el mundo. Y la gente lo ha confundido, no, usted solamente tiene que decir todo. Es en Dios o a lo que ordena Dios es solamente un sí. Pero en lo que no ordena Dios es un no, debe ser un no rotundo para nosotros. Y no puedo porque yo sí quiero. Dice, no, en el camino que estoy no lo voy a hacer, porque he decidido agradar a este que me llamó para su honra y su gloria. Lo mismo que si usted compara o miramos las comparaciones que hay en las escrituras con la iglesia de Dios y la esposa o la novia. ¿Por qué la novia dice que no? Porque tiene un novio. Y si dice que sí, pues después fiel al novio no tiene matrimonio. Y nosotros como la novia de Dios ya tenemos compromiso con alguien que debemos decir un no y no estar detrás de las cosas del mundo. Porque qué cosa difícil sería una novia enamorada de otro. Yo creo que ninguno estuviéramos de acuerdo con eso. O al contrario, un novio enamorado de otro. Y dice, ¿y por qué? No es que ella no me deja, pero yo a las escondidas puedo ir. Es lo mismo, pero nosotros no hemos entendido en el camino que llevamos cuál es el no de Dios o cómo obedecer el no de Dios, o si en verdaderamente estamos comprometidos con Dios, o si en verdaderamente nosotros queremos hacer parte del reino de los cielos, o si verdaderamente estamos en el reino de los cielos. Yo tengo que saber en qué lugar estoy y para dónde voy. Si yo ya voy en el transporte que voy a viajar y me dice algo otro, oiga, pero venga, bájese. ¿Cómo me voy a bajar? ¿En qué me voy a ir? Digo, no puedo. No puedo hacer las cosas que me atraen cuando Dios me dijo que no las hiciera. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo el ser humano con Dios? Una desobediencia. Y fue un pecado que lo llevó a la muerte. Sencillo, lo que le colocaron a obedecer fue algo sencillo únicamente para probar su obediencia.
Ahí están todos los árboles del huerto. Puedes comer de todo, ¿ves? Pero de este no. Que comían, se iban a morir, no, de este, solamente le digo, de este no. Y encontramos que pudo obedecer, no, fue engañado. Y el no de Dios fue violado. Y la desobediencia vino la muerte, y la muerte cobijó a todos los seres humanos. Cosa difícil, porque nosotros todavía habemos muchos que no hemos podido aceptar la muerte. Cuando nos hablan de la muerte es un insulto, es algo grave. Hermano, no diga eso, hermana, ni se acuerde. No me haga acordar de la muerte que me entristezco. Dijo, la muerte pasó a todos los hombres. Y Jesús, ¿por qué experimentó la muerte? Dijo, para que todos gustaran la muerte. O sea que es, al según este camino es alegría morir. Y tan difícil que se ve. Pablo dijo, ¿cuánto quisiera partir de este cuerpo? ¿Cuánto quisiera morir? Y estar más cerca de Jesús. Cosas difíciles que a veces no las entendemos porque somos carnales. Y cuando vivimos en la carne, solamente pensamos en las cosas terrenales o en las cosas temporales y no en las cosas eternas, que son espirituales. Encontramos aquí a otro hombre que, si lo comparamos, miramos la historia de Jonás. A Jonás le dijo, ve, y él dice no. O sea, yo contradigo lo que dice Dios. Dios dice sí, yo digo no. Porque mi idea o mi pensamiento o lo que yo veo en algo, yo lo veo correcto de la manera de que yo juzgo es la realidad. Dijo, ¿cómo se va a salvar Nínive siendo un pueblo que está en contra del pueblo de Dios que llevó a muchos israelitas cautivos, que asesinó, que hizo? ¿Y cómo Nínive va a ser salva? Dijo, no, deben de pagar por lo que hicieron. Y yo no voy a hacer eso. Y en ese caso se pueden encontrar muchos que no hacen las cosas. ¿Por qué? Porque se me va el pueblo, porque se me enoja el pueblo, porque me encuentro problemas con Julano y a veces porque Julano debe pagar por lo que hizo. Pero encontramos que en Dios es diferente. Que es cosa de que nosotros nos queda difícil entender, digo yo, personalmente yo lo digo, a mí queda difícil entender cuando veo que se acercan más a Dios, entre más malos sean, como que más se acercan a Dios, y entre más buenos, entre comillas, más se alejan. El que se cree bueno en el mundo dice no necesita a Dios. Yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, por lo cual Dios me tiene que salvar. Y se cobija en eso para ir a perdición. ¿Qué dirá yo? Se ve injusto, pero... Y cuando veo que el asesino, el fornicario, si pongámoslo a como dicen las escrituras, llegarán primero al reino de Dios las prostitutas y las rameras que los hijos del reino. Y dice uno, esto como que está grave, pero así lo ordenó Dios, está bien. Aunque yo lo vea mal, está bien porque así lo ordenó mi patrón, mi Señor, mi Rey. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y si nosotros encontramos los 10 mandamientos que tiene Éxodos, que muchos todavía, entre comillas, llamándose religiosos de alguna iglesia, y que a veces se llaman iglesias de Dios o cantidad de nombres, solamente tienen 9. Porque el segundo mandamiento la iglesia católica lo quitó, y como la mayoría predica catolicismo, pues también quita el segundo mandamiento y divide el último en 2. Cosa de que no vamos a hablar de eso hoy, pero sí les voy a dar un pequeño tema sobre este mandamiento que es muy importante y está en los mandamientos que tienen maldición para el que los viola y para su descendencia. Yo creo que ese es de los peores mandamientos que se pueden violar, es ese, porque dice honra padre y madre y tendrá larga, ya es para uno solo, pero este incluye la familia por muy tiempo lejano. Y en Éxodos 20, que están, decimos que los 10 mandamientos que encabezan la lista de los mandamientos de Dios, porque son más de 300. Y si seguimos en toda la Biblia, hay cantidades de mandamientos que Dios ha dado,
pero aquí encabezan 10 mandamientos que la mayoría son no. ¿Por qué? Porque nosotros lo queremos hacer y entonces no. ¿Por qué usted le dice al niño que está pequeño no? Porque él lo quiere hacer, no porque no quiere. Usted le va a decir al niño, no coma eso. Pero si le va a dar la comida, cómasela porque él no quiere comer lo bueno sino lo malo. Entonces esto lo quiere hacer el ser humano por instinto. Y el primer mandamiento es, yo Yahshua soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto de casa de servidumbre. No habrá para ti otro Dios delante de mí. O sea, si lo reducimos, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y él le da explicaciones por qué razones. No hay porque no hay quien los ha ayudado. Y un Dios que no ayude no es Dios. Es mentira, es falsedad. Y el segundo mandamiento, que es el que hay veces lo hacemos estilo católico, estilo catecismo, lo quitamos, es no te harás escultura de imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay bajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas bajo la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahshua, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. O sea que tener otro Dios fuera de es odiar a Dios. Y si usted lo mira en una relación, es lo mismo. Tener otra o tener otro es odiar al que ya tiene. Entonces encontramos que es fácil entender las escrituras, pero no podemos obedecer. O es fácil entenderlas, pero no las han explicado, no nos enseñan la verdad para nosotros andar en la verdad. Siempre nos enseñan cosas que no tienen sentido. Y si miramos, la mayoría de los mandamientos son no. Diga, no haga mal uso del nombre de Yahshua, porque él no tendrá por inocente. Y la gente ni el nombre lo sabe y anda poniéndole a Dios nombres falsos, o sea, como se dice, blasfemando a Dios y colocándole un apodo o un nombre falso, que eso lo hacen para insultar a alguno cuando le colocan un nombre falso, que no es el de él. Y si usted sigue en adelante, la mayoría son no. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y el 10º mandamiento, que lo dividieron en dos para quitar el segundo, hay unos que dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo y los bienes de tu prójimo. Y según la Biblia, la mujer es un bien del prójimo. ¿Por qué? Porque le pertenece, él es el dueño, señor. Cuando habla señor, es dueño. Por eso cuando en las escrituras usted encuentra Baal, Baal quiere decir marido, señor o dueño. Digo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Así están en la Biblia, no lo cambiaron, pero lo han enseñado al contrario. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces es importante nosotros mirar que nosotros tenemos una cantidad de no de Dios que estamos haciendo el sí de nosotros o lo que nos da la gana. Y por esa razón estamos en contra de Dios o nos hemos alejado de Dios y Dios ahora se encuentra separado de nosotros. No porque Él nos abandone, nosotros no hemos querido obedecer a Dios. En unas razones me da vergüenza tener que decirlo por los falsos predicadores que hay que no enseñan la verdad. Solamente están violando otros no de Dios. Como, por ejemplo, aquí creo que tengo anotado unos no de Dios que es lo que más viola a la gente y lo vamos a hacer en Primera de Pedro 5. Voy a leer del verso 2 en adelante. Dice, cuiden las ovejas de Yahshua que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere y no forzadamente. O sea, que aquí hay un no.
es con amor, no forzadamente, ni por ambición de dinero. No dinero. ¿Y lo estamos haciendo? No, ese es un no de Dios que para nosotros no sirve. No ha servido en estos últimos tiempos el no de Dios. Como Dios quiere y no forzadamente ni por ambición al dinero. Y si metiera la mayoría, es economía, hermano. Si usted no paga el diezmo, no se salva. ¿Y quién se traga el diezmo? ¿Será que Dios va a comer eso? No, eso es del pastor o de la predicadora, ¿verdad? Que están engañando a un pueblo y están violando el no de Dios y haciéndoselo violar a los que los escuchan. Dice, si no de buena gana, compórtense, dice otro, no como si ustedes fueran los dueños. No, ustedes no son los dueños de la iglesia de Dios. Y la mayoría que dice, nuestra iglesia. Ustedes pertenecen aquí. Yo soy el que mando en ustedes. O sea que el no de Dios en estos tiempos no se respeta. Es lo que nosotros no se nos viene en gana hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera es que se vive en el mundo, pero de esa manera es que no se va al cielo. De esa manera es que no se pertenece al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas, vestidos con un mensaje como si fuera real, como si fuera cierto. Y hay gente que se ha acostumbrado a escuchar la mentira y cuando le dicen la verdad queda como asustado. ¿Será cierto que si doy el diezmo me pierdo o no me pierdo? ¿Será cierto que en que más piden hay más salvación? No, yo tengo que tener conocimiento de Dios y tengo que saber a quién le pertenezco, a quién me entregué y en qué nombre me bauticé para pertenecer a alguien. Si usted se bautizó en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, es para pertenecer a Él. Usted no se bautizó en el nombre de ninguna corporación religiosa o empresa religiosa para pertenecer a una empresa religiosa, así como pertenece, y no le da vergüenza decir que pertenece a una empresa religiosa. Cuando yo digo que yo soy pentecostal, que yo soy trinitario, que yo soy adventista, yo pertenezco a una corporación religiosa. Nunca se escuchó eso decir o estar escrito en la Biblia. ¿Qué dijo Pablo? Dijo, el Dios de quien soy o de quien pertenezco y quien sirvo. ¿Qué dicen las cartas? Le dice, yo, Pedro, primeramente, siervo y apóstol de Jesús. Pero sí había ese conflicto en ese tiempo, sí, ya lo había. Lo que pasa era que no estaba tan avanzado como ahora que nos parece costumbre normal. Hermano, ¿y usted de qué? Yo de la iglesia tal. Pensé que pertenecía a Yeshua. Una vez le dije a un hermano así y casi que me pega. Dice, yo soy pentecostal de los pies a la cabeza, le escribo yo pensé que usted pertenecía a Yeshua y que era parte de su cuerpo. Desafortunadamente, y le casi que me pega el hombre, dijo que no lo respeta, dijo usted que no está respetando a Dios. Dice que pertenece a Dios y está confesando con su boca que no. ¿Por qué? Porque nos han enseñado falsedad. Porque la gente se está apropiando de lo que no le pertenece. Porque la gente está desobedeciendo el no de Dios. Y ese no de Dios nos lleva a la perdición. Aunque para muchos normal, no, Dios es bueno, hermano. Y yo sé que Él es bueno, pero el que es malo soy yo que no obedezco. Te puede decir 1000 veces que Dios es bueno, pero ¿cuándo va a cambiar usted o cuándo voy a cambiar yo que soy malo? Eso es lo que no hemos, pero no, solamente usted encuentra alguno. Hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le ayude, que coma, que beba, porque Dios es bueno. Pero es que yo soy malo y no ayudo a nadie. La gente está en necesidad y necesita ayuda. Hermano, vamos a orar por la familia tal que no tiene comida. ¿A dónde dice en la Biblia eso? Sí lo dice, pero es al contrario. Así como algunos que le dicen a alguien, vaya, coma, vista, se bebe y haga todo y no le da nada. ¿Servirá de algo? Digo, no sirve de nada. Porque la fe es con obras. Si yo creo, ya voy a orar. ¿Y a dónde hay la iglesia esa que diga, hermano, le vamos a llevar el mercado a lo metal? Porque neta, no, vamos a orar. Hermanos, ¿de qué sirve? ¿Por qué? Porque estamos el no de Dios desobedeciendo. Queremos el dinero para nosotros. Y yo les digo, busquen las escrituras a quienes le correspondieron los bienes de Pedro, de Pablo, de Juan. ¿Qué reparticiones hicieron? Ellos no dejaron bienes terrenales, ellos dejaron bienes celestiales. Ellos estaban detrás de una corona de vida eterna. Porque las cosas de este mundo son vanas y pasajeras.
pero nosotros no hemos podido aprender. Y nos queda difícil aprender porque somos terrenales. Y lo otro que nos queda difícil aprender es lo que ninguno nos enseña. Dice, ¿cómo van a proclamar el nombre de Yahshua si ninguno lo ha enseñado? ¿Cómo van a enseñar si Dios no los ha mandado? O sea que estamos en un tiempo difícil. Estamos en los tiempos más difíciles para la salvación. Cuando Pablo habla de los tiempos difíciles, usted se va y se traslada al tiempo de Pablo. Lo perseguían, lo agolpearon, lo traían a matar, mataban a los hermanos, hacían de cuanto había. Y él no dijo, estamos en los tiempos difíciles. No, ahora son los tiempos difíciles donde no los matan, los engañan. Dice, vendrán tiempos difíciles, donde dejarán de enseñar la sana enseñanza, dejarán de enseñar la verdad para enseñar la mentira, escuchando a espíritus engañadores. Y muchos dicen, hermano, pero usted me dijo que esta iglesia está dirigida por el diablo, eso es un insulto. Dios, ¿y un espíritu engañador no es el diablo? Yo no sé si no entienden. Cuando Pablo dice, escucharán a espíritus engañadores, escucharán al diablo que los viene a engañar y los pondrá a enseñar fábulas, esas cosas que no tienen sentido. Plantas sin raíces. Entonces nosotros como siervos de Dios debemos entender qué estamos haciendo. Debemos de conocer las escrituras. Debemos de saber qué es el no de Dios. Y debemos de saber si verdaderamente yo amo a Dios y verdaderamente tengo la esperanza de ser salvo. ¿Qué de no? Si no es la esperanza de ser salvo, pues sigo desobedeciendo el no de Dios y dice la iglesia necesita economía. Y si usted mira, hay muchos que han dejado huellas terrenales. Te escuchan que hay colegios bautistas, universidades bautistas, hay cantidad, hay orfanatos, hay de cuánto hay, pero ¿hay salvos? Y esos grupos religiosos les cae la polilla y el germen y los acaba, los arruina del todo, se van desapareciendo. Porque empiezan bien y terminan mal. Yo no digo, todos empezaron mal. No, la mayoría empezó bien. Israel empezó bien, obedeciendo a Dios, aunque a los golpes obedeciendo. ¿A dónde se fue? En contra de Dios. La mayoría de religiones han empezado bien, pero ¿a dónde van ahorita? Haciendo lo que se les viene en gana y desobedeciendo el no de Dios. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Usted mira, ahorita los pastores son millonarios. No todos hablamos, pero hablando en general, los pastores que no son del reino de Dios, aunque entre comillas se quieren o se dicen estar metidos ahí, que andan recogiendo todo para Dios, todo lo del mundo para Dios. Entonces miramos que entre ellos hay millonarios y multimillonarios, pero la salvación creo que está difícil. Cuando Jesús da un tema al ser humano, se lo da para que no coloque excusa o no se salga por la tangente. No, por aquí me meto, por aquí me salgo. Cuando él le dijo, ¿para qué te pones a decirle algo otro que está mal? Saca la viga que está en todo, no lo dijo la basura, una viga, o sea, para que usted no diga, pero yo tengo esta tarata, no, es una viga, está tapado del todo. Cuando le dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. En ese tiempo las agujas de coser deben de tener el ojito más grande, pero no hay opciones. Ah, no, muchos dicen, la aguja era la puerta del templo o de la ciudad donde entraba un camello maniado. Son cuentos. Quieren arreglar la historia, pero Dios no dejó a esos que todos se salen por la tangente o que todos lo arreglan a gusto de ellos. No les dejó salida. Siempre lo digo, ¿ah? ¿Y cómo acomodo la aguja para meterme yo? ¿O cómo acomodo la viga que está en mi ojo? Digo, no, hermano, es que yo tengo una basurita. Ahí no dice de basura, ahí no dice de mugre, dice de una viga. Ahí no dice que es una puerta, ahí dice que es de una aguja. Pero nosotros a veces las cosas las arreglamos a nuestro propio gusto. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, la importancia del tema de hoy es el no de Dios. Y la mayoría de mandamientos son no, que la mayoría está desobedeciendo. Uno por falta de conocimiento y otro por ambición al dinero.
y hacerse dueños de lo que no les pertenece. Bendito el nombre de Jesús. Así que les dejo hasta acá la enseñanza. Espero que sigamos adelante. Compare, lea. Si puede buscar varias versiones y leer los 10 mandamientos que hay señalado, si no está dividido el último en dos, y si no son la mayoría, no. Y el mandamiento que más trae castigo es el que más el pueblo hace. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, así que le damos gracias a nuestro Señor Jesús porque